Ser podcast. Hoy les invitamos a hacer una reflexión con nosotros. Vamos a echar la vista atrás, 22 años atrás. Nos vamos a 1999, a recordar uno de los casos más mediáticos de nuestro país, uno de los errores judiciales más terribles de nuestra democracia. Hora 25. Con Pepa Bueno. ¿Ya están todos? Roberto. Porque no lo voy a repetir, ¿eh? Durante 1 año y 11 meses lleva una familia sufriendo la pérdida de esta persona. Y ustedes el sábado lo califican como culebrón. El domingo lo califican como una película de Almodóvar. Que esto no es ningún culebrón, es el juicio de una niña de 19 años. Así comienza el documental que acaba de estrenar en Netflix, el caso Baninkoff-Caravantes, con esa declaración de Alicia Hornos, la madre de Rocío Baninkoff, dirigiéndose a los medios de comunicación. Vestida de negro, de arriba abajo, pelo recogido, bolso en mano y con el rostro descompuesto. Su hija Rocío, de 19 años, desapareció el 9 de octubre de 1999 en Mijas y 2 semanas después encontraron su cadáver a más de 20 kilómetros. Se condenó erróneamente a la expareja de la madre, Dolores Vázquez. El documental lo ha dirigido Tania Bayó, que nos escucha desde Radio Barcelona. Buena tarde, Tania. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros uno de los periodistas que da testimonio en este documental y que cubrió aquel caso, y es nuestro compañero de Ser Málaga, Ignacio San Martín. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Pepa. Buenas tardes también a Tania. Hola, Ignacio. Tania, ¿por qué te asomas a este abismo? ¿Por qué decides asomarte a este abismo, a la condena de una inocente como es Dolores Vázquez? Bueno, como bien dices, yo creo que es un caso muy paradigmático, ¿no? Y es un caso importante de nuestro pasado más reciente, y un caso que impactó y que, sobre todo, pues bueno, por desgracia dejó al descubierto pues muchos errores y un sistema que falla y una respuesta social y general pues que creía que teníamos que reflexionar sobre ella, y 20 años después pues consideré que era, no sé si porque no es el momento a que yo decido 20 años después, sino que las circunstancias han permitido que 20 años después pues a poder abordar esta película desde esa perspectiva, ¿no?, que a mí más me interesaba, que era la reflexión, la crítica social, la denuncia de los hechos, pero siempre desde el respeto, ¿no?, y entendiendo también en qué momento esto había ocurrido y con la necesidad, como te digo, de poder explorar este caso desde el respeto, pero también desde la crítica, ¿no? Poniéndonos delante del espejo. Antes de seguir con el documental, Ignacio, vamos a detenernos en la cobertura informativa de aquel crimen, porque fue muy mediático, se generó una enorme presión social y de los medios, urgía encontrar algún indicio que pudiera dar con el culpable, hasta que se puso el foco en la pareja de la madre, en Dolores Vázquez. ¿Tú qué recuerdas de aquellos días? ¿Cómo fue el trabajo periodístico? Bueno, el trabajo periodístico era muy coral, por lo menos yo te puedo hablar del nuestro y prácticamente del de los medios de comunicación de Málaga. Teníamos todos los medios de comunicación desplazados allí, a personas que vivían sobre el terreno, cómo se estaba viviendo la búsqueda, la desaparición y después la búsqueda de Rocío Baninkoff. Después las redacciones estaban en contacto con los fuentes que tuvieran entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para saber cómo se iba avanzando precisamente en esa investigación. La presión social era muy intensa. Aquello, recordando las palabras que has puesto del inicio del documental de Netflix, sí. Es verdad que aquello se convirtió en un circo, pero también es verdad que la familia tenía muy claro que tenía que mantener viva la expectación y la búsqueda de Rocío Baninkoff, y que los medios en eso
éramos fundamentales para que se insistiera en la localización en primer lugar de la pequeña. Del cuerpo, y luego enseguida, cuando aparece el cuerpo, el culpable, la culpable, en cuanto el nombre de Dolores Vázquez sale a la luz, se convierte en una de las sospechosas. Los vecinos no tardaron mucho tiempo en señalarla y en acusarla. ¿Dónde la llevan? ¿Dónde la llevan? ¿Llegasteis a hablar con Dolores, Ignacio? ¿Cómo era el ambiente en la localidad, en Mijas? Mucha presión, era un ambiente muy tenso, de miradas esquivas, de recelo. Nadie sabía quién podía ser, y todo apuntaba que tenía que ser alguien del entorno o alguien conocido, o por lo menos esas eran las primeras especulaciones, con lo que todo el mundo era sospechoso y estabas codo con codo buscando con alguien y preguntándote a lo mejor si ese alguien podía ser la persona que había provocado en un momento dado la desaparición. Dolores Vázquez fue objetivo desde muy pronto. Es verdad que ella fue una de las personas, Dolores Vázquez, que más se integró y más participó en la búsqueda, fue muy activa en la localización, en todo el dispositivo que se montó, pero lo cierto es que, ya te digo, la tensión ahí era intensa, se podía palpar en el ambiente. Dolores Vázquez se vio sometida, acabamos de escucharlo, a un juicio doble. Fue juzgada en una corte, en un tribunal, por un jurado popular que la consideró culpable, pero, como acabamos de escuchar, fue juzgada y condenada mucho antes, ¿no?, en la calle y en los medios. Tania. Sí, totalmente, ¿no? Es decir, es sorprendente, y bien lo sabe Ignacio, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo se filtra su nombre antes de su detención, esa detención en directo, ¿no? Esa imagen que sale en el documental, donde todos los medios ya están en la puerta de su casa cuando va a ser detenida, y cómo después, pues efectivamente, pues hay un linchamiento, ¿no?, sobre Dolores Vázquez, y cómo se ejerce casi desde ya a nivel de medios nacionales también, pues diríamos un relato muy perverso, no, a lo mejor, seguramente y muy probablemente, y lo sé, no consciente, pero sí que muy colectivo, sobre la figura de Dolores Vázquez, y se llegan a transformar, ¿no? Se llega hasta transformar la imagen de Dolores Vázquez, ¿no? Es decir, se dice que es alta, que es corpulenta, que tiene la voz ronca, que todo eso cuando... Y muchos de esos adjetivos pues acaban no siendo verdad, porque yo ahora, recuperando las imágenes 20 años después, pues Dolores Vázquez no me parece una mujer muy alta y tampoco muy corpulenta, ¿no? Yeah. Pero creo que era un relato que se fue construyendo porque era necesario convencer a la opinión pública, o como bien dice Ignacio, y que yo comparto, ¿no? Pues se vieron todos arrastrados, ¿no?, también en esa presión para tal de convencer que ella... por parte, ¿no?, también de la investigación y del sistema judicial, porque que ella era la culpable de ese crimen, un crimen que se identificó como crimen, mal dicho ahora y nos suena raro, pasional en ese momento, ¿no?, y que requería de un relato, ¿no?, un relato que, como bien vuelve a decir Ignacio, pues una de las cuestiones importantes era la víctima conocía a su agresor, y que además es un tipo de crimen que siempre estaba como más adherido a la idea, a la peor versión de la masculinidad, ¿no? Entonces, cuando de repente la sospechosa es una mujer, se requiere como masculinizarla aún más para hacer creíble que ella es capaz de hacer ese crimen, de llevar a cabo ese crimen, ¿no? La construcción de un culpable, ¿no? Tania, la construcción de un culpable. De un falso culpable. Bueno, de un falso culpable. Que efectivamente, no con la conciencia, imagino, de ser falso, ¿no? Ya, claro, pero claro, lo sorprendente es que ese clima emocional puede explicar muchas cosas, pero que eso llegara hasta el Tribunal de Justicia, esto es lo que convierte este caso en algo terrible, ¿no? Claro, no, es decir, sí, yo creo que lo terrible de este caso que es cierto que el Tribunal Superior de Justicia anula la sentencia, ¿no? Anula el primer juicio, ¿no? Ahí hay un paso que yo siempre quiero recordar, porque está bien recordarlo, pero se llegó muy lejos, ¿no? Y nadie lo paró. A mí siempre es lo que me ha sorprendido, ¿no? Nadie lo paró antes, es decir, la presunción de inocencia en este caso se saltó, nos saltamos la presunción, y yo
Sí, y yo siempre hablo en primera persona, Claro, porque claro. yo Claro. fui espectadora de este caso, y nos saltamos a la torera la presunción de inocencia, y creo, y antes que me preguntabas, ¿no? Porque creo que es un valor que a veces lo olvidamos, y es un valor que nos define como sociedad democrática, y que debemos cuidar muchísimo, ¿no? Un derecho que debemos cuidar muchísimo, la presunción de inocencia, ¿no? Tengo la impresión de que Ignacio quería decir algo. Sí. Perdón. Sí, si me permitís. Lo que quería decir era que al jurado se le hubiera pedido, de hecho, un acto de heroicidad si después de pasar el caso por manos de la Guardia Civil, de hacer el informe al que hacía alusión Tania, después de que se filtrara con pelos y señales y se desvirtuara, de hecho, la figura de la acusada, después de que pasara por manos de un fiscal que hizo una calificación, que la acusó con los mimbres que tenía, y de la presión social que existía, al jurado, y creo que en algún momento se le hubiera pedido un acto de heroicidad si hubiera declarado inocente a Dolores Vázquez. Por eso siempre he considerado que Dolores Vázquez entró condenada a esa sala del jurado. Era muy difícil que Dolores Vázquez hubiera salido indemne de esa sesión con el Tribunal Popular. Tania ha querido huir de lo más morboso, construye un relato sensible, periodístico y cinematográfico a la vez, ¿no? Dolores fue considerada culpable hasta que en el año 2003, lo digo para los oyentes que no se tienen por qué saber la historia, hasta que en el año 2003 matan a Sonia Caravantes y se encuentra una colilla en la zona del crimen. Se cotejó el ADN y coincidía con la encontrada donde desapareció Rocío Baninkoff, un único asesino, un depredador sexual con antecedentes en el Reino Unido, Tony King. Tania, el relato de la exmujer del asesino de Tony King también es estremecedor, es menos conocido, no trascendió tanto en aquel momento. No, la verdad es que Cecilia, bueno, para mí es una de las entrevistas, junto con la de Encarna Guzmán y la de Cristín, creo que en mi vida había tenido unas entrevistas tan difíciles, ¿no? Tan potentes y tan fuertes, y efectivamente, ¿no? Lo que cuenta Cecilia es estremecedor, ¿no? Porque de nuevo situamos a otra víctima más, ¿no? En este caso, ¿no? Y una mujer que vive sometida a un terror y a una duda de la que tampoco nadie la sabe ayudar ni sabe proteger, ¿no? Porque, bueno, sin desvelar mucho, ¿no? Pero ella misma comparte, ¿no? Esa duda ya con la desaparición de Rocío, ¿no? Pero nadie le hace caso. Entonces, sí, bueno, estoy contigo, que realmente era un testimonio poco conocido. Es que todo el tema de King, y recogiendo un poco las palabras también de Ignacio en la película, ¿no? Es decir, es que no tuvo tampoco el mismo impacto, ¿no? Que todo el linchamiento con Dolores, ¿no? De repente parece que obviamente sí que se le dio cobertura, por supuesto, pero claro, encontrar a King, que además fue la SER quien dio la noticia del match del ADN, encontrar a King y que King fuera el único asesino, de repente, claro, evidenciaba de una forma ya fehaciente el error, ¿no? Y creo que ahí de nuevo pues el sistema no está a la altura. Y insisto con el sistema porque yo insisto mucho de que no hay un solo culpable, ni con nombres y apellidos, ni como ente de responsabilidad, ¿no? Sino que creo que el sistema falla y fallamos todos, cada uno dentro de nuestras responsabilidades, ¿no? Y falla estrepitosamente. Dolores no sale en el documental. No, Dolores no sale en el documental. Mira, yo tenía muy claro que Dolores no iba a participar en este documental, ya desde el principio, cuando comentaba la idea de hacer esta historia, y cuando la planteé tanto a Brutal Media y cuando se la planteamos a Netflix, yo sabía que era un testimonio casi imposible, ¿no? Porque ella se ha mantenido en silencio durante 20 años, y yo construí toda la película sabiendo que ella era muy probable que no fuera a participar. Obviamente lo intentamos, porque es así, tenemos que hacer ese gesto, pero como te digo, yo ya sabía que no iba a ser posible. De todas maneras, debo decir, y de verdad que no suene como una excusa para mí, yo respeto muchísimo el silencio de Dolores, lo entiendo,
lo comparto, y para mí como documentalista ese silencio también me sirve de alguna manera como para de alguna manera afianzar la idea de que eso realmente no terminó si Dolores Vázquez no recupera una vida en el momento que es exonerada, como 4 o 5 años después de todo eso, sino que lo arrastra toda la vida, y en consecuencia ella toma la decisión, casi la única decisión que ha podido tomar en libertad, que es el silencio, ¿no? A partir de entonces, ¿no? ¿Cómo recuperar la vida? Dolores Vázquez pasó 519 días en prisión siendo inocente. La condenaron a 15 años de cárcel. No existían pruebas que la incriminasen. Nadie vio a Vázquez en el lugar del crimen. Las ruedas de un vehículo no coincidían con el suyo. Tenía coartada. Su ADN no coincidía con el que se recogió en la escena. Nada, más allá de la suposición de que se trataba de un crimen ocasionado por la ruptura de la pareja, porque ella mantenía, como venimos contando, una relación con la madre de Rocío. Por la opinión pública se me exige por esta sociedad española que encima demuestre mi inocencia por mi Rocío y por la pobre Sonia y por muchas más. Y se construyó, lo apuntaba Tania hace unos minutos, una imagen de ella como la villana con rasgos masculinos por ser lesbiana. El de una mujer rencorosa, agresiva, calculadora, fría. Se alimentó un personaje malvado. Es lo que Beatriz Gimeno ha calificado como la construcción de la lesbiana perversa. Así se llama el libro de Gimeno, que publica la editorial Gedisa, que publicó en el año 2010 y que ha servido de documentación para esta película. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú cuentas en el documental y en el libro que compraste, como casi todos, ese relato que se hacía de este crimen en los medios. Sí, el origen de que yo me pusiera a investigar fue precisamente ese, que yo entonces estaba muy implicada en el activismo LGTB y por tanto se supone que tenía que estar muy alerta, pero sin embargo el hecho de que como tú misma acabas de decir, ¿no?, que no solo fuera la opinión pública, una parte de ella, sino pues el fiscal, la policía, desde luego, como digo, todos los medios de comunicación, etcétera, que estuvieran tan convencidos, pues a mí en una ingenuidad que ahora, pasado el tiempo y siendo mucho más adulta y teniendo mucha más experiencia, ¿no?, me parece pasmosa. Yo entonces, pensé que si la fiscalía estaba tan convencida de su culpabilidad, pues que sería culpable y que en todo caso eso ya se dilucidaría en el juicio. No me fijé, digamos, en las pruebas casi pruebas en contra a favor de su inocencia, que había, porque como digo, que todo que la fiscalía acusara y que finalmente fuera condenada, pues me hizo pensar que sería culpable. Yo no empecé a pensar en cómo había sido posible tal dislate, porque es una barbaridad y es una aberración, porque como habéis dicho, había muchas pruebas que de verdad es que tenía coartada, por ejemplo, ¿no? Había muchas pruebas en contra de su culpabilidad o a favor de su inocencia, más bien. Yo no empecé a pensar en esto hasta que finalmente ocurre el asesinato de Sonia Caravantes. Y entonces la pregunta que yo me hice es ¿cómo ha sido posible esto? ¿Cómo ha sido posible llegar hasta este punto, como decía Tania, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Y hasta aquí es que hubo otra víctima, que si se hubiera tenido la diligencia debida, la diligencia mínima por otra parte, pues se hubiera detenido a Tony King y no se hubiera asesinado a Sonia Caravantes. Y fue ahí a raíz de eso que yo me pongo a investigar cómo se construyó ese personaje de manera que resultara creíble para la opinión pública. Claro, para el jurado, desde luego. Ya, y por contra de Tony King, se decía que era encantador y protector, así lo dice su exmujer, que claro, que por entonces no podían imaginar lo que ocurría. Estás loca, le decían a ella, ¿no? ¿Cómo podía haber hecho algo así un ser tan encantador y protector? Eso seguimos escuchándolo hoy, Beatriz. Sí, claro, es que ahora ya, como digo, tengo más experiencia también como feminista y ya sé cómo se construyen, sobre todo, en este tema, que es lo que yo más investigo, cómo se construyen los culpables, los inocentes, o en este caso, cómo hay las reticencias de muchos medios de comunicación en construir
a los culpables de asesinatos machistas, sobre todo en construirlos como lo que son, ¿no? Como asesinos machistas. Las reticencias, lo que cuesta, lo fácil que se publica enseguida una declaración de un vecino, de quien sea, diciendo era normal, era una buena persona, etcétera, y cómo lo fácil también que es desacreditar a las víctimas. En fin, esto ya es conocido, y ya no me refiero solo a los medios, por supuesto, los jurados, las fiscalías, los jueces, cómo se juzga a las mujeres. Esto ahora está mucho más, en fin, lo conocemos mucho más, es un tema feminista de primer orden, y por tanto, desde luego, yo creo que esto no hubiera pasado de la misma manera. En aquel momento, bueno, pues todavía pecábamos de cierta, por lo menos yo, claro, de cierta ingenuidad en ese sentido, y bueno, dijimos, bueno, si la acusan, y con tanta contundencia, no la gente ya, que puedes dudar más o menos, sino si las instituciones, la fiscalía, está tan segura de que esta mujer es culpable, será que tiene algo. No te pones a investigar si realmente hay algo, ¿no? Entonces, bueno, hemos Beatriz, avanzado. déjame, Beatriz, que quiero ponerte algo de aquel momento que me resulta interesante. Los medios entonces no hablábamos abiertamente de Dolores como pareja de Alicia. Se llama María Dolores Vázquez y es amiga íntima de la madre de la joven. Es que Dolores es amiga íntima de Alicia. Íntima amiga de todos. Eran Dolores amigas Vázquez, íntimas. amiga de la En tu familia. libro dices que al principio lo percibiste como algo positivo, que no se destacara su lesbianismo, la relación sentimental que habían mantenido las dos mujeres, pero que luego te diste cuenta de que esto es un síntoma más de lesbofobia. Explícanos eso. Sí, porque me di cuenta que efectivamente con respecto al lesbianismo, una de las características del armario, digamos, ¿no? Del armario como herramienta de opresión es, pues eso, es armarizar a las mujeres, es no nombrar el lesbianismo, que es lo contrario de lo que se hace con los hombres, porque lo comparé con el caso Army, donde desde luego todo el rato salía que eran homosexuales, o sea, con los hombres cuando se les quiere criticar, cuando se les quiere atacar de esta manera, ahora ya no es tan posible, pero bueno, siempre se dice pues que son gays, homosexuales, maricones, como se diga, pero eso es algo que se echa contra ellos. En cambio, para las mujeres, la lesbofobia, lo que se hace es armarizar, pero como dejar caer la sospecha. Eso es lo peor, lo que se hacía con esa amiga íntima, que al final todo el mundo empieza a percibir que hay algo siniestro, algo raro, porque no se nombra, algo raro detrás de esa amistad. Al principio no le das importancia, cuando se sigue repitiendo, lo que te das cuenta es que es un mecanismo que deja entrever, pero no ver claramente, no nombrar, ¿no? Eso es muy típico de la lesbofobia, que yo en principio sí pensé que era una manera, yo enseguida vi que eran pareja, pero pensé que no se quería excitar de esa manera el morbo, digamos, ¿no? Pero enseguida me di cuenta que no, que lo que se hace es justamente no nombrar como una manera también de, pues eso, de armarizar, y por tanto es un armario de cristal, dejas ver, pero no nombras, y por tanto no puede haber una crítica política a lo que está ocurriendo, porque es que nadie al final sabe muy bien de qué estás hablando, ¿no? Tania, tú que has investigado tan a fondo el caso y desde muchas perspectivas, el que fuera una relación entre dos mujeres, ¿cómo perjudicó a Dolores? Bueno, estoy obviamente muy en la línea de Beatriz, ¿no? Es decir, en esa secuencia de la película donde aparecen diferentes periodistas, ¿no? Como en un juego de eufemismos, ¿no? Donde abiertamente no se dice nunca que son pareja, como bien estáis comentando ahora, y a partir de ahí yo lo que percibí era eso justamente, es decir, si se hubiera abiertamente, primero que estamos en el momento, y creo que es importante decirlo, pues en la época en la que estábamos, ¿no? Veníamos del caso Arne, como dice Beatriz, pero efectivamente si en ese momento se hubiera utilizado la palabra lesbiana, se hubiera atacado directamente de una forma frontal, ahí sí que se hubieran removido conciencias, ¿no? Es decir, de repente yo creo que sí que se hubiera evidenciado esa tendencia a masculinizar, a acusar a Dolores Vázquez, porque se consideraba que el hecho de ser homosexual podía ser una causa o de gesto violento, de agresividad o hasta de
ejercer cierto poder sobre la figura de la madre, sobre Alicia Hornos, que se presentaba como una mujer casi abyegada, sumisa a ese amor perverso que Dolores Vázquez le había como medio, o parecía hasta obligado, ¿no? Cuando después no fue así. La verdad es que fue un amor muy real y muy profundo y muy auténtico, ¿no? Por parte de ellas dos, y seguro que se amaron mucho. Pues al final, fíjate que ha acabado, y una de las cosas que ostras, que también ahora reflexiono, ¿no? Es como que al final parecía que era una cosa entre Alicia Hornos y Dolores Vázquez, ¿no? Es decir, una cosa entre dos mujeres, ¿no? Y para nada, ¿no? What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? Dolores Vázquez nunca fue indemnizada, Tania. No. Ni resarcida de ninguna manera por este error judicial terrible. Efectivamente, te quedas absolutamente alucinado, ¿no? Alucinada, ¿no? Porque tengo que decir que es un tema como muy... es complejo, porque yo tampoco no me manejo muy bien en el tema de las leyes, pero por lo que he podido entender, sí, no estando indemnizada, eso por supuesto, pero parece ser que tenía derecho a cobrar una indemnización por días pasados en la cárcel por un delito no cometido o algo así. Eso es algo, pero parece que hubo un error administrativo, no acabó cobrando eso. Después ella pedía, junto con su abogado, pues obviamente una cantidad mucho más elevada, porque lo que decía, y tiene toda razón, ¿no? Es que mi vida se ha visto destrozado. Claro. Alguien tiene que asumir responsabilidades. Me tengo que ir de España. Aquí nadie me da trabajo, ¿sabes? Bueno, la situación era esa. Esa petición se le negó y acabó sin nada, ¿no? Y hasta el día de hoy. Sí, yo siempre digo que no sé si es que a lo mejor ha pasado y nadie se ha enterado, cosa que lo dudaría mucho, pero a día de hoy, por lo que sabemos, ella no ha recibido ningún tipo de indemnización. Y me parece terrible, ¿no? Ni nadie le ha pedido perdón. Bueno. Que sepamos. Por supuesto, ¿no? Y creo que sería un ejercicio necesario. También me planteo cómo escenificamos ese perdón, ¿no? Cómo nos lo imaginamos ese perdón. Creo que también es una idea que tenemos como sociedad. España no tiene ese gesto, ¿no? Del perdón institucional, del perdón público, ¿no? Y cuando mucha gente me plantea, hoy necesita un perdón, obviamente yo lo comparto. Hay muchos perdones, se necesitan muchos perdones en este caso, como en tantos otros, ¿no? Pero en el caso de Dolores está clarísimo. Pero a la vez me pregunto cómo imaginamos ese gesto institucional, ¿no? Porque por desgracia aquí no existe. De momento trabajos como el tuyo ponen luces, ¿no? Donde había sombras y donde mucha gente puede tratar de averiguar qué pasó de verdad y cómo se le destrozó la vida a esta mujer. Ese enorme error en el que se equivocó una cadena, ¿no? Una cadena de personas y de instituciones. Tania, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Déjame, perdona un minuto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, esto provocó una gran tragedia, sí, en Dolores Vázquez, pero provocó, como bien decía Beatriz, una gran tragedia, que es el asesinato de Sonia Caravantes, ¿no? Y eso, cuando el sistema falla, el sistema falla y fallará, y lo sabemos. Pero tenemos que estar muy alertas porque las consecuencias pueden llegar a ser muy trágicas, ¿no? Como bien compartimos todos aquí, ¿no? Pero en este caso en concreto, todo las consecuencias de ese fallo fueron muy trágicas, ¿no? Un abrazo, Tania. Igualmente, guapa, gracias. Beatriz Jimeno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ignacio San Martín, compañero, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos esta tarde en Hora 25. El caso Baninkoff, Caravantes en Netflix. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.